Mara Sedini. Bueno, ya estamos con nuestro primer entrevistado de hoy, el super lunes bueno, amigo de la casa, por supuesto, de Radio Agricultura. Fue mi profesor también, siempre lo digo. Hemos invitado profesores. La pasada tuvimos a Germán, tú y yo. Ahora me tocó a mí, uno de mis profesores del Magíster de Comunicación Política. Bueno, está con nosotros Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, ¿cómo estás? Bienvenido, llegó la hora. Hola Mara, José Francisco, ¿cómo están? Un abrazo a todos. Oye, Max, quiero partir por que conversemos un poco del análisis que hiciste en tu columna que tiene que ver con esta realidad que hemos estado viendo últimamente de el Partido Comunista dentro del gobierno, sobre todo a raíz de lo que ocurrió con Villafrancia y cómo constantemente se desalinean del gobierno, pero no salen del gobierno. Al parecer están muy cómodos ahí. Cuéntanos un poco como tu postura y tu análisis de lo que está haciendo, de cómo está funcionando el Partido Comunista desde la perspectiva ideológica y evolucionando a raíz de sus principios al medio comunismo progresista hoy. Yo creo, sinceramente, Mara, que el Partido Comunista está atravesando por una crisis interna que tiene que ver precisamente con lo que mencionas tú, es decir, con su permanencia en el gobierno. Una cuestión que no es de ahora, sino que viene ya desde hace mucho rato, te diría que prácticamente desde que el gobierno se inicia, pero por sobre todas las cosas, a partir del 4 de septiembre y de la derrota de la propuesta constitucional que representaba a la izquierda, a Prueba de Dignidad en particular, al presidente de la República. Yo creo que a partir de ese momento y del giro que el gobierno y particularmente Gabriel Boric empiezan a dar, no nos olvidemos que a partir de esa derrota hubo un cambio de gabinete, el socialismo democrático empieza a ingresar, a tomar posiciones claves dentro del gobierno, incluso en el Comité Político de la Moneda, con Carolina Toá en el Ministerio del Interior, y a partir de ahí se inicia una espiral de decisiones que lo que han ido es alejando al gobierno y al presidente de lo que eran las ideas, el ideario original, el proyecto original que tenían de transformación para la sociedad chilena, y el Partido Comunista ha ido quedando en una posición cada vez más compleja. Sigue siendo un partido muy influyente, un partido pequeño desde el punto de vista de los números, desde el punto de vista del respaldo electoral, pero un partido tremendamente influyente. Pero eso no obsta que el Partido Comunista ha tenido que vivir el calvario, el trago amargo de un gobierno que se ha ido progresivamente distanciando y que ha ido tomando distancia no solo del programa y de ciertas reformas emblemáticas, sino que también de cuestiones simbólicas muy importantes. Este presidente de la República, que consideraba que Sebastián Piñera era un violador de derechos humanos y tenía responsabilidades políticas en materia de violación de derechos humanos, finalmente terminó subiéndose a una gira presidencial invitado por Gabriel Boric, termina después homenajeado por el presidente en el momento de su fallecimiento, llamado un demócrata de primera hora, y yo creo que de alguna manera muchas cosas, el no poder cerrar finalmente, el haber tomado finalmente la decisión de no cerrar Punta Peuco, tener a los militares cuidando la frontera, mantener indefinidamente los estados de excepción en el sur. Yo creo que todas y cada una de las cosas emblemáticas que el gobierno ha ido haciendo han ido poniendo al Partido Comunista en una situación de mucha incomodidad. Y ya con las últimas cosas que han ocurrido, yo creo que en eso efectivamente el tema de Villafrancia, el allanamiento a una radio y a un comedor popular, el haber descubierto armas, el haber tomado presos, detenidos, al menos a las personas que aparentemente estaban vinculadas a la aparición de estas armas. Bueno, yo creo que el Partido Comunista está hoy día en una situación crítica, dramática, a lo que se junta un poco lo que yo planteaba en la tesis de ayer, en la tesis que escribí en la tercera del día de ayer. Es decir, aquí hay un Partido Comunista al que le ha ido muy bien con este gobierno, que ha accedido a muy buenos cargos públicos, que tiene figuras muy relevantes, que viven de cargos de gobierno que tienen muy buenos sueldos, que tienen muchos privilegios económicos, pero hay otro Partido Comunista que ha estado muy lejos de eso, que es el Partido Comunista que sigue viviendo en las poblaciones,
que es el Partido Comunista del mundo sindical, de los trabajadores, y que también de alguna manera es el Partido Comunista de los estudiantes secundarios y universitarios que no tienen acceso, no han tenido acceso y miran desde la distancia cómo dentro del propio partido se ha ido conformando, configurando paradójicamente una propia élite, ya no solo política, sino que además una élite económica. Y ahí, desde ese punto de vista, Max, como los que están, entre comillas, al otro lado de este enfrentamiento, este conflicto, es el gobierno en general, porque son los aliados originales del Partido Comunista, el Frente Amplio, que ahora es un partido político, son los del socialismo democrático, que en el fondo son emplazados constantemente por estas acciones o actitudes, tanto comunicacionales como políticas. Pienso particularmente los emplazamientos a raíz del procesamiento de Daniel Jadwe, lo que dijeron respecto al Consejo de Defensa del Estado, donde participa el socialismo democrático, dijeron que era una persecución política, lo que pasa con el allanamiento en Villa Francia, lo que hacía el funcionario de gobierno Juan Andrés Lagos respecto a las autoridades del propio ministerio donde él trabajaba. Es decir, una suma de cosas, y pareciera que el gobierno actuaba como punching ball, porque no reaccionaba o sigue sin reaccionar frente a emplazamientos que son bastante directos, bastante fuertes, por decirlo de alguna manera, por parte de unos aliados que no solamente son unos aliados partidarios del gobierno, sino que ocupan 3 carteras bastante importantes, como educación, como trabajo y como la vocería de gobierno. Entonces, ¿cómo ha recibido el gobierno y el oficialismo en general este rol un poco díscolo que tiene esta dualidad que tú mencionabas anteriormente? El problema que tiene la actual directiva del Partido Comunista, encabezada por Lautaro Carmona, es que tiene que hacerse cargo y que tiene de alguna manera que canalizar este malestar interno que ya se ha ido en el último tiempo haciendo insostenible al interior del partido. Ese es el problema. Entonces, Lautaro Carmona tiene que hacerse cargo de plantear las quejas, de hacerle ver al gobierno el malestar, de expresar, de transmitir de alguna manera este malestar que está incubándose de manera creciente en un sector importante de la base partidaria. Y yo creo que el gobierno de alguna manera también entiende que el Partido Comunista está viviendo una situación complicada porque, bueno, se han tomado decisiones y definiciones producto no de que el gobierno haya cambiado de convicciones. El gobierno no ha cambiado de convicciones. El presidente no ha cambiado sus convicciones. El presidente está teniendo que cambiar su discurso desde el 4 de septiembre del 2022 en adelante, producto de una derrota electoral, histórica, política, cultural, estrepitosa. Entonces ha tenido que irse adaptando a las consecuencias de esa derrota. Entonces, sus opiniones respecto de Venezuela, sus opiniones respecto de Rusia, sus opiniones respecto de las reformas que el Partido Comunista quisiera llevar adelante y que no puede finalmente, la opinión sobre Carabineros de Chile, son todas cosas que de alguna manera son el tener que ajustarse a un escenario completamente diferente al que el gobierno planificó y al que de alguna manera eran sus expectativas en el momento de iniciarse. Entonces el Partido Comunista no puede no canalizar el malestar interno y el gobierno de alguna manera lo que está tratando de hacer es buscando que el agua no llegue al río, que la sangre no llegue al río literalmente y que la relación con el Partido Comunista pueda mantenerse en un cierto cauce donde se le permite al PC expresar un malestar sabiendo que lo que el PC está buscando, un sector del Partido Comunista está buscando, es que la desafección interna en un sector importante de la militancia PC no termine provocando un quiebre primero al interior del partido y después con el propio gobierno. Sí, Max, quería ahondar un poquito en la idea del poder que tiene el Partido Comunista dentro del gobierno, porque ese es un debate que en general se da en donde todo el mundo dice, bueno, es que el Partido Comunista es un partido pequeño, con poco voto, por decirlo así, con menos, digamos, menos ministros, subsecretarios de lo que se querría, y además de la figura de Camila Vallejo, pareciese que los demás están un poquito más escondidos. Pero, bueno, la ministra Jara con el tema de las pensiones. Pero, ¿dónde crees tú que está realmente el poder del Partido Comunista y cómo se manifiesta? Porque yo comparto contigo que no es tan pequeñito como parece.
Yo creo que no es tan pequeñito como parece, porque es un partido que es un partido muy disciplinado, es un partido que tiende a ordenar en momentos en que hay tensiones, desorden, es un partido que en general tiene una trayectoria, hasta ahora al menos, hasta lo que hemos observado en los últimos meses, de lealtad, me atrevería a decir casi de incondicionalidad con los gobiernos en los cuales ha participado, el gobierno de Allende, el segundo gobierno de Michelle Bachelet y ahora este. Pero también es cierto que si uno mira fríamente lo que ha ido ocurriendo en Chile desde la derrota constitucional de la convención hasta ahora, el Partido Comunista solo ha tenido que tragarse fracasos. O sea, uno podría preguntarse, ¿cuál ha sido el éxito político que el Partido Comunista ha tenido en este tiempo, en esta travesía desde el 4 de septiembre en adelante? No ha tenido ninguna. El Partido Comunista no ha ganado nada, ha perdido todo. Por eso está insistiendo tanto en la reforma de pensiones. Bueno, la reforma de pensiones todavía no sale, y lo más probable es que si sale algo, si es que termina habiendo finalmente un acuerdo con un sector de la oposición, lo más probable es que sea una reforma muy, muy distante a lo que el Partido Comunista habría querido y habría esperado. Pero, entre otras cosas, el sueño de terminar con las AFP no va a ocurrir, en definitiva, pase lo que pase. Sí. Entonces el Partido Comunista no ha tenido ninguna victoria y no ha tenido ningún logro. Querían condonar las deudas del CAE. Bueno, las deudas del CAE, vamos a ver cuál es el anuncio que nos hace el gobierno en septiembre respecto de cómo va a condonar parcialmente la deuda del CAE, pero el sueño, la idea de una condonación universal es algo que todos tenemos claro que no va a ocurrir porque no hay recursos. Entonces el Partido Comunista se ha ido de fracaso tras fracaso, y yo creo que el gobierno a estas alturas, el presidente de la República, lo único que espera es que el Partido Comunista no termine provocando un quiebre en la coalición de gobierno. Que este gobierno no termine finalmente con un quiebre en el cual un actor emblemático, un actor muy relevante, termine saliendo. Entre otras cosas, porque eso le significaría perder respaldo y votación, pero sobre todo porque para un gobierno que ha vivido las contingencias, las dificultades que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric, terminar más encima con una ruptura de su base política, de su coalición, sería realmente desastroso. Bueno, estamos conversando con Max Colodro, analista político. Y ahí, Max, a propósito de un hecho, ¿verdad?, que conocimos el viernes, que era esta sentencia, o el fallo más bien, del cabo Zamora. Ahí resurgieron algunas imágenes que involucraban al presidente de la República y a algunos ministros respecto a las cosas que declararon sobre este caso. Y es una situación que no es novedosa, ¿verdad? Cosas que declararon los personeros de gobierno cuando eran oposición, que no solamente era una cuestión distinta a lo que finalmente termina ocurriendo, sino que era un tono bastante lapidario respecto a la situación puntual, ¿verdad? Le dijeron funcionario criminal y un par de cosas más. Pienso también en el caso de Panguipulli, pienso varias cosas más que directamente o indirectamente relacionadas con Carabineros también afectan un poco la imagen pública de la institución o de la institucionalidad en general. Y hoy la ministra Vallejo dice algo que es bastante particular. Dice, yo no hablo por mí, cambiaron los roles, yo hablo por el gobierno. ¿Hasta qué punto es sostenible ese argumento, no solamente cuando se trata de ministros destacados del gobierno, sino que cuando se trata del propio presidente de la República, cuando él en su calidad de diputado era el que decía todas estas cosas, y que hoy día obviamente es visible que le corresponde otro rol, pero que obviamente eso causó una tensión dentro de nuestras instituciones que hoy día también lo tienen, es causa también de que hoy día lo tengan en la presidencia de la República? Yo sinceramente creo que no solo la ministra Camila Vallejos no habla por sí misma, el propio presidente no habla por sí mismo. El propio presidente, el gobierno, los ministros, los funcionarios, buena parte de los dirigentes de la coalición, los parlamentarios, hablan hoy día en función de lo que comentábamos al comienzo, es decir, una coyuntura en la cual se han tenido que hacer cargo de una derrota estrepitosa que los tiene hoy día en un escenario político completamente distinto al que ellos habían previsto y anticipado. Si en el 4 de septiembre, si en el plebiscito del 4 de septiembre hubiese ganado el apruebo,
el presidente, sus ministros, sus parlamentarios y su base política estarían diciendo las cosas que siempre dijeron. Y estarían manteniendo la opinión que siempre tuvieron sobre todas estas cosas. Lo que obligó al gobierno, presidente de la República incluido, a cambiar de opinión sobre el rol de Carabineros, es el que finalmente la inmensa mayoría de los chilenos, un 62% de los electores, le dijeron no a la columna vertebral del proyecto político de transformaciones que representaba este gobierno. Entonces, claro, hoy día, en otro contexto muy distinto, empiezan a aparecer evidencias de que los presuntos delitos cometidos por policías en el ejercicio de sus funciones no eran tales, que no había un centro de tortura, que nunca hubo un centro de tortura en la estación del metro Baquedano, sí, que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como ahora te lo concede y te lo confiesa incluso la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, todas estas cosas que han ido pasando son la respuesta a una derrota política. Ninguna de estas cosas habría ocurrido. Estaríamos en un escenario muy distinto. Probablemente, si hubiese ganado el apruebo el 4 de septiembre, la idea, la intención de refundar Carabineros habría seguido adelante y se habría concretado de alguna manera. Y probablemente muchos de estos carabineros que se vieron implicados en abuso policial, en violaciones a los derechos humanos, que las hubo, nadie niega que las hubo. Ni siquiera el gobierno de Sebastián Piñera en su momento, en el contexto más agudo del estallido social, negó que hubiera violaciones a los derechos humanos y situaciones gravísimas de abuso policial. Lo que no había y nunca hubo fue la intención del gobierno, la decisión política del gobierno y de las autoridades, incluso de la propia policía, de que se produjeran esas violaciones a los derechos humanos. Por eso, las violaciones a los derechos humanos nunca fueron sistemáticas. Yo creo sinceramente que estos cambios y estas posiciones que hoy día vemos al exministro Giorgio Jackson tratar de sortear la situación difícil de tener que hacerse cargo también de declaraciones muy categóricas respecto de lo que había sido este caso. Yo creo que nada de estas cosas estarían ocurriendo si el mundo que ellos representan no estuviera teniendo que hacerse cargo desde hace ya mucho rato, desde el 4 de septiembre del año 22, de una derrota política que los puso en una situación completamente diferente. Oye, Max, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero quería hacerte una pregunta súper rápida, ya que tu idea es que el gobierno finalmente no ha cambiado de opinión respecto a estos temas. ¿Tú crees que esto va a resurgir en el momento que ellos sean oposición? No tengo ninguna duda. O sea, creo que ellos están dejando la puerta abierta cada vez que pueden, y sobre todo, yo sinceramente creo que ha habido una autocrítica y ha habido una reflexión en ciertos sectores del socialismo democrático. Creo que esa reflexión y esa autocrítica, me refiero, por ejemplo, a expresiones de la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que dijo en su momento, hace un tiempo atrás, sí, que ellos habían cometido un tremendo error en haber validado y en haber guardado silencio frente a la violencia. Yo creo que eso es cierto, y yo reconozco que hay una genuina autocrítica respecto de esto, pero no, en este otro sector, en sectores del Partido Comunista y en sectores del Frente Amplio, yo creo que ellos no pierden oportunidad de dejar la puerta abierta. Y sin ir más lejos, me remito a lo que ocurrió la semana pasada. No ha habido todavía una condena clara, categórica, respecto de que sectores del mundo popular en Villa Francia tengan armas, tengan depósitos de armas, de explosivos, municiones, y la crítica y la condena es a la operación, al operativo policial, y no a que civiles tengan armas. Entonces, ellos claramente están dejando la puerta abierta para el eventual escenario en el cual vuelvan a ser oposición, y lamentablemente, en mi opinión, va a haber un sector que va a volver a caer en la misma lógica, va a entrar de nuevo en la misma lógica de intentar horadar, deteriorar la democracia, como lo hacen ahora, intentando e impidiendo que los ciudadanos tengan una sanción si no concurren a votar, que es lo que establece la Constitución vigente. Es decir, siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes, y partiendo por no condenar la violencia, no condenar la posesión de armas, y no condenar y más bien insistir en transgredir la Constitución que tenemos vigente. Así es. Bueno, un análisis durísimo. Clarísimo. Durísimo y clarísimo. Bueno, pero eso es lo que nos gusta de Max, que siempre va ahí
clarísimo con sus análisis. Max, te queríamos agradecer por estar con nosotros. Gracias, Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Gracias a ti, Mara, José Francisco, cuando quieran, encantado. Muchas gracias, Max. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en unos minutos en Radio Agricultura.